Le invito a que leamos la Biblia en Jonás 1. Vamos a estar ahí en un capítulo de la Biblia muy conocido por todos. Jonás 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 3. Cuando todos los tengan, me contesta con un amén. ¿Estamos todos? Vamos a esperar al hermano de atrás. Jonás 1. ¿Todos tenemos? Vamos a esperar, hermano. Y la palabra será orando de Padre, Hijo y Espíritu Santo del pueblo de Dios. Dice, amén. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Le pido que entremos en palabra de oración, que sea Dios nuestro Señor glorificando nuestra presencia. Oh, mi Rey Celestial, Padre Santo, bendita la gloria del Señor Celestial, Padre Santo. Tu palabra ha sido leída, mi Rey Celestial, Padre, mi Rey amado, Padre Santo. Ahora, mi Rey Celestial, te pedimos, mi Rey Celestial, que seas tú bajando de lo más santo, mi Rey Celestial, Padre, Maestro de la gloria, Padre Santo. Te pedimos, mi Rey Celestial, que tu honra y tu gloria sea en medio nuestro, Padre Santo, bendito de la gloria. Que seas tú, Padre Santo, usándome, Padre Santo, bendito de la gloria, Padre Santo. Que no sea yo hablando, Padre Santo, sino tú, Padre Santo. Que seas tú hablando, Padre Santo, a ese pueblo, mi Rey Celestial, Padre Santo, bendito de la gloria, porque sabemos, mi Rey amado, que es necesario, Padre Santo, Señor bendito, es necesario escuchar tu palabra, mi Rey Celestial, es necesario escuchar tu palabra, bendito del Rey Celestial. Oh, gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Y dice el 1: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Algo que estaba estudiando de este libro, que desde pequeño yo siempre lo tenía, yo cantaba las canciones de pequeño y decía yo que a qué se refería. Y leyendo un día de esto, lo vengo estudiando ya días y lo vengo diciendo. ¿A qué se refería? ¿A qué Jonás? ¿Por qué Jonás no le hizo caso? Dice la palabra de Dios. Entonces leyéndolo dice que te va a él, y dice, me imagino que estaba acostado y le dice que le habla una palabra y dice Dios: levántate y ve a Nínive. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido una maldad delante de mí. Me imagino que lo que puede estudiar en Nínive es que era una ciudad que estaba corrompida por maldad. Tenía muchos ciudadanos que se dedicaban a asesinatos, al maltrato. Y a Jonás le mandaron una misión muy dura. Le digo, donde casi prácticamente lo manda a hablar de la palabra de Dios a una ciudad que está corrompida, a una ciudad que está actuando muy mal. Y vino usted como a veces viene a nosotros, lo manda Dios a hacer cosas que a veces nosotros no queremos hacer. Amén. A veces Dios dice: deshazte de esto o deshazte de lo otro. A veces uno, ahí donde entra la duda, o a veces dice: no lo hago, si lo hago. Y dice el 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y apagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. A mí me dice esto de que
en sí él se levanta y él prefiere irse para otro lado, no para donde lo manda el Señor a que vaya. Pero dice el 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que partiría la nave. Sabemos todo cuando Dios viene y nos habla por medio de la palabra, por medio de un sueño, haz esto, haz lo otro, y entramos en palabra de desobediencia. Sabemos que Dios, tarde o temprano, Él va a dejar hasta donde uno es capaz de llegar, hasta donde uno es capaz de desobedecer la palabra o de desobedecer su mandato. Es cuando ahí uno viene y dice, bueno, o no le hace caso, tal vez porque es malo o es bueno para él, en sí es malo, pero por uno dice, no, pero esto sí es bueno, ¿para qué lo voy a dejar? Amén. Pero ahí cuando uno viene y entra a la dificultad, la desobediencia a Dios es entrar a la desobediencia, es entrar al problema, entrar a la dificultad. Ahí donde empieza uno a entrar y después dice, está en los problemas y dice, ¿por qué esto me viene a mí? ¿Por qué a mí? ¿De dónde me viene esto? Aleluya. Y bien, dice el 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en las naves para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ellos pensaron de que también de la tempestad empezaron que se iban a hundir. Me imagino que pensaron, tirando lo más pesado, no lo hundiremos. Dicen que empezaron a tirar los enseres, todos los utensilios, lo más pesado, sin saber que en verdad eso provenía por Dios. Porque ahí adentro estaba la persona de desobediencia, que por medio de eso él lo estaba recibiendo. Y dice que Jonás había bajado al interior de la nave y había echado a dormir. A veces nosotros teniendo los problemas no sabemos qué hacer o decimos, bueno, a veces no sabemos qué hacer, dice, o en vez de ponerlos a pedirlo a Dios, o decir, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde me proviene esto? Amén. Y dice que en vez de Jonás estar clamando a Dios, prefirió irse a dormir. Amén. Y dice el 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echadnos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido esta mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Me imagino que ellos, sin saber de quién venía todo esto, dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Es que sobre los ojos de Dios, tarde o temprano la verdad sale a la luz. Nosotros lo podemos ocultar donde sea, lo podemos meter donde sea y tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y dice el 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblos eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ahí Jonás le confiesa de dónde es y qué él está haciendo ahí. Y dice que le teme a Jehová. Pero si él está temiendo a Jehová, ¿por qué lo desobedeció? ¿Por qué no hizo caso al mandato de Dios? Él dice que le teme a Jehová, sabiendo de lo que Jehová o Dios puede hacer. Amén. Dice el 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Amén. Amén, gloria a Dios. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se va embraveciendo más y más. Y él le respondió, tómame y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé por qué mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él sabía que él andaba huyendo de Dios. Él sabía lo que había hecho. Y él pensó, tal vez, tirándome al mar, esto se tranquiliza, o prefirió morir tal vez.
Tal vez Jonás pensó, prefirió morir a hacer el mandato de Dios. Aleluya. Él estaba decidido a que lo tiraran al mar. Amén. Y dice el 13, y aquellos hombres el 12, y él respondió, tómame echándome al mar y el mar se os ateará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Es que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Dice que Dios dice que aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. En vez de rogar y en pedirle a Dios que sea Él obrando, se pusieron en su propia fuerza. Con nuestros propios hermanos no podemos hacer, que sea Dios glorificándose. Amén. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como las has querido. Y tomando a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aleluya. Y dice, y temieron aquellos hombres a Jehová por gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que trágase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aleluya. Poderoso Dios, que hasta los animales le obedecen a Dios. Aleluya. Mire cómo es un pez. Dios puso al pez para un propósito. Tal vez Jonás dijo, al tirarme al mar me voy a ahogar, me voy a morir y ya, ahí se acaba todo. Pero Dios tenía un propósito para él. Mandó un pez. Aquí como está la obediencia, como un pez. Mandó un pez y dice que lo tuvo en su vientre por 3 días y 3 noches. Yo me imagino ahí estar metido en un pez. Debe ser duro. Y estar encerrado, me imagino, en un cuarto de una cárcel es duro. Yo me imagino en un pez. Dice el 2, y entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoque en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Saúl clamé y mi voz oíste. Porque sabemos lo que podemos estar pasando, pero si en verdad le pedimos a Dios de corazón, Dios nos escucha. Dios está ahí, no importa lo que estemos pasando. Tal vez sea el problema duro, pero si venimos con un corazón cortito y humillado, Dios nos escucha. Dice, y invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Ya 3 días y 3 noches estar ahí, ya me imagino que debe estar bien angustiado. Él pensó que se iba a morir ahogado, nunca pensó que se iba a tragar un pez lo iba a tragar y que iba a estar encerrado por 3 noches y 3 días ahí. Pero él sabía de dónde le venía esto. Todo empezó por la desobediencia a Dios. Todo empezó porque no hicimos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Aleluya. Dice el 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. En sí, el que lo echaron a los mares fueron los marineros, dice. Pero él sabía de dónde le provenía. Él estaba clamando a Dios. Él sabía que Dios fue que lo mandó ahí. En sí fueron los marineros que lo echaron al mar. Pero él estaba orando a Dios. Todo es por medio de Dios que le provenía todo esto. Aleluya. Dice el 4. Entonces dije, echado soy de lengua de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendió a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, hoy Jehová, Dios mío. Todos sabemos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios tiene un propósito. El hecho que estamos aquí por un propósito, no es coincidencia que estamos aquí. Aleluya. Dice, mas veré un santo templo, las aguas me rodearon hasta el alma, ródame el abismo, el agua se enredó de mi cabeza, desciende a los cimientos de los montes.
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aleluya. Los que siguen vanidades ilusionarios, su misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofrezco sacrificio. Él ya estando ahí, ya encerrado 3 noches de día, ya se puso a orar, se puso a clamar. Me imagino que se arrepintió por no hacerle caso a lo que Dios le había mandado, a los propósitos de Dios. Ahí donde viene la prueba. Si somos obedientes, tarde o temprano lo viene la prueba, lo viene la dificultad. Aleluya. Amén. Los que siguen, dice Vanilla y Luciano, dice el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, haré lo que prometí. ¿Cuántas veces le hemos prometido algo a Dios y no lo hemos cumplido? Aleluya. Aleluya. A veces cuando estamos en la dificultad, en la prueba, Dios, si me sacas de esto te doy tanto, te doy tal cosa, y no los hemos cumplido. Aleluya. Porque es fácil, porque siempre lo pedimos a Dios en las malas, cuando siempre estamos en las dificultades. Créame, lo que prometemos a Dios hay que cumplirlo. Él nunca se olvida lo que nosotros le prometemos. Aleluya. Aleluya. Dice el 10, y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. Ya Jonás arrepentido, ya oró, ya Dios lo habrá perdonado por lo que hizo. Y dice que mandó que el pez vomitara y Jonás lo mandó a la tierra. Aleluya. Y dice el 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Vino Dios y le volvió a hablar por segunda vez. Aleluya. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado? Santo. Aleluya. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado y a veces seguimos haciendo lo mismo o lo contrario que Dios dice? Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Aleluya. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicando diciendo, he aquí 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que tenía que decir. Aleluya. Vea lo que Dios lo mandó a hacer y todo lo que pasó Jonás por la primera vez no hacer caso. Y solo tenía que decir, diciendo y predicar, he aquí 40 días Nínive será destruida. Aleluya. Me imagino que él debo haber pensado todo lo que tuvo que pasar para todo eso lo que tenía que haber dicho. Eso era lo que único que la primera vez tuvo que haber dicho. Diciendo, he aquí 40 días Nínive será destruida. Santo. Aleluya. Dice el 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aleluya. Ellos sabían que estaban en pecado, ellos sabían que eran malos. Inmediatamente dice que creyeron a Dios, le creyeron que lo que el profeta les decía, que venía destrucción sobre ellos. Y dice que proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Dice que cilicio era una prenda que se ponía en señal de arrepentimiento. Aleluya. Aleluya. Eso significaba que estaban arrepentidos de corazón. Gloria a Dios. Y dice el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les da alimento, ni bebida, ni agua. Ni Aleluya. beban agua.
Aleluya. En verdad ellos estaban creyendo a las palabras del profeta, que venía la instrucción sobre ellos. Proclamaron ayuno, dice, hasta los animales, dice, hasta los bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les den alimento, ni beban agua. Aleluya. Sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértate cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Les estaba diciendo que se arrepintieran. Aleluya. Él estaba diciendo que en verdad se arrepintiera de corazón, que venía instrucción sobre ellos. Y dice el 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepientará Dios y se apartará del ardor de su ira y no pareceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya. Ellos se arrepintieron, ya estaba Dios. Dios les manda el mensaje por medio del profeta que se iban a ser destruidos, pero Dios vio su corazón. Dios vio que en verdad ellos se arrepintieron de corazón. Y dice que, y vio Dios que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aleluya. Dice la palabra que dice Jeremías 23:24. Se ocultaron algunos, dice Jehová, en escondridas, que yo no los vea. No, lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Es que no hay ningún lugar donde podemos ocultarlo de Dios. Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Donde quiera que estemos, Dios nos está viendo. Tal vez lo podemos ocultar del hermano, del pastor, pero de Dios no. A veces venimos, nos da la palabra, a veces estamos haciendo cosas malas que a Dios no le agrada y decimos, pero aquí no lo ve nadie. A ver, Señor. Pero Dios nos está viendo. Y a veces entramos en dificultad, viene la prueba y decimos, Dios, ¿por qué yo? Aleluya. Aquí lo que puede entender que por qué el profeta la primera vez se le da la palabra y le dice, ve a Nínive. Y él no quiso ir, tal vez como no es fácil, tal vez a uno le dicen ve a predicar y tal vez está lleno, o puede ser a tu enemigo, ve a dile a tu enemigo, háblale de Dios a tu enemigo. Pongámoslo así. Uno así, uno va a decir, no voy, es mi enemigo, ¿para qué le voy a hablar? Aleluya. Me imagino que Jonás tuvo miedo o no quiso ir por lo que Nínive dice que era una ciudad corrompida, tenía mucha maldad y no hizo caso. Pero si él sigue huyendo a Dios, dice ahí donde le viene la prueba, ahí donde le viene la dificultad. Nadie podemos escapar de Dios, de su mandato. Dios lo tiene aquí por un propósito a cada uno de nosotros. Creámosle a Dios. Esta ha sido una pequeña enseñanza. Dejo al pastor que sea orando por ellos. Dios me lo bendiga. Amén.